creencia, afianza nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que viene ahorita se llama el juicio eterno. Todos hemos hablado que hay un juicio, va a haber un juicio. Y ahorita, como hablaba Marcela, redondeando, hay la doctrina de la resurrección de los muertos es una base nuestra. Si no hubiera resucitado Jesús, nosotros en vano estaríamos aquí. O sea, cierre y vámonos. Porque si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos nada que predicar, ¿cierto? Va a haber resurrección tanto de los creyentes como los no creyentes. Los creyentes, ¿cuándo van a resucitar? En el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento, cuando decía mi esposa, sonarán las trompetas, y dice en 1 Tesalonicenses, por ahí al 5, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los otros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para ser recibidos en las nubes con Jesús. Ese día del arrebatamiento, vamos todos los que ya estén durmiendo, que hayan muerto, pero hayan sido creyentes, ese día va a haber resurrección de sus cuerpos, va a haber resurrección, y en ese momento iremos ¿a dónde? A juntarnos con Dios. Pero aquellos que murieron sin Cristo no resucitan todavía. Ellos tienen otro tiempo que van a resucitar después de una cosa que se llama el milenio, ¿sí? Después de que nos reunamos con Cristo, 1000 años después resucitarán, pero resucitarán ¿para qué? Para muerte eterna. O sea, están esperando que les den un cuerpo que aguante para sufrir toda la eternidad. Qué triste, ¿no? Pero así va a ser. Vamos a ir a Génesis 2, versículo 7. Yo quiero que usted ponga mucha atención y le pida al Señor revelación en estos dos versículos y encontremos la diferencia. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová, Dios al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y alentó o sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre en alma viviente, ¿cierto? ¿O fue un ser viviente? Fue un ser viviente. Y en una de las versiones que ustedes tienen lo dice claramente. ¿Y fue qué? Un ser viviente. Y vamos a ir al 3:19 del mismo Génesis, pero 3:19, y vamos a ver si usted encuentra una diferencia. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tornado. Dios nos crea en santidad cuando hubo un diseño original y nos diseña como ¿qué? Como seres vivientes. Mire esa diferencia. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, Dios dice, ustedes ya son ¿qué? Polvo, y volverán al polvo. Es un polvo animado, un polvo que tiene vida, pero realmente es un polvo. Por eso es que usted y yo necesitamos de que Dios nos vuelva a dar esa vida a través de volver a ser seres vivientes. Y el único que nos vivifica es ¿quién? Cristo, a través de la muerte en la cruz y a través de la resurrección que tuvo. ¿Está claro eso? Nos hace como que los creó, Adán lo creó como un ser viviente. Pecó y en el momento que fue declarada su falla, dice, ustedes serán polvo y volverán a la tierra. O sea, lo de viviente se acabó en ese momento. Por eso era necesario un plan perfecto de salvación para que Dios mandara a su Hijo, o mejor dicho, Jesús mismo se ofreciera, porque en la Biblia dice que Él mismo se ofreció a morir por nosotros. Entonces yo quiero que usted tenga eso presente. En cuanto a juicio, aquí en la tierra tenemos unos juicios, y usted hace un delito o hace algo, alguien le hace algo, hay una demanda, se va a la cárcel, y puede que pague, puede que no pague. Puede que hay gente mala que hace daño, que hace cualquier cantidad de cosas, y en esta vida no pagó nada. Pero llegará un momento que se llama el juicio eterno, donde va a pagar y a comparecer delante de Dios por lo que hizo. ¿Quiénes van a ir delante de Dios a juicio? ¿Quiénes? Todos compareceremos, tanto los creyentes como los no creyentes. ¿Por qué? Porque hay dos juicios: el juicio de los impíos
y el juicio de los creyentes. Un impío es aquella persona que nunca ha sido limpiado por la sangre de Cristo, que nunca se arrepintió, que nunca dijo: Señor, yo recibo tu muerte en la cruz, sé que moriste por mí y me arrepiento. Ojo, no hay remordimiento, es arrepentimiento. Porque cuando tú vas y la embarras el fin de semana, o haces lo que sea, o haces adulterio, o haces cualquier cosa, y al otro día tienes un dolor profundo, y a los 8 días o a los días lo vuelves a hacer, ¿estás arrepentido? No, no estás arrepentido. Tienes un remordimiento, pero no hay arrepentimiento. O sea que cuando realmente yo soy lavado por la sangre de Cristo, es cuando mi vida realmente presenta un arrepentimiento. Y eso implica un cambio de conducta, un cambio de dirección en mi vida. Si tú estás verdaderamente arrepentido, has dejado lo que hacías antes. Y te has encaminado a lo que Dios quiere que haga. Vamos a ver Lucas 16, del versículo 19 al 23. Esto, bíblicamente, no es una parábola. Aquí Jesús habló y esto no es una parábola. ¿Por qué? Porque en las parábolas que él hablaba decía: había un hombre, el reino de los cielos es semejante a esto, pero aquí habla con nombres propios. Jesús hablaba de algo que estaba sucediendo. Marcela lo citó ahora hace un rato y lo vamos a ver. Si quieres ponerlo por ahí del 19 al 20 y para que sea más grandecito primero. Dice: había un hombre rico, vamos a seguir la lectura y le ponemos cuidado. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Porque era qué? Rico. Entonces el púrpura y el lino eran prendas de los ricos. Y hacía cada día banquete con esplendidez. No es porque él hacía banquetes, que vamos a ver el tema, o porque hacía algo y fiesta, ¿cierto? Para darle comida a la gente. Pero también había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. ¿La puerta de quién? De la casa del rico. Y estaba lleno de llagas, del 21 al 23. Y deseando, ¿quién? Lázaro. Mire que habla de Lázaro, no dice había un mendigo. Jesús estaba narrando algo que estaba sucediendo, que había sucedido, porque lo estaba hablando con nombres propios. Y dice: deseando hartarse, o sea, comer de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían, ¿qué? Las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el mendigo, y murió también el rico y fue sepultado, 23, fue sepultado y en el infierno alzó. ¿Quién estaba en el infierno? Bueno, ojo, quiero aclarar algo. No quiere decir que para usted ir al cielo tiene que estar haraposo, mendigo, lleno de llagas y que los perros le laman las llagas. ¿Ok? Porque venimos a veces de una tradición que dice o nos enseñaba que usted entre más sufra y más sufra aquí, entonces más bueno va a pasar en el cielo. Eso no es cierto. Ni tampoco el rico por hacer banquetes y hacerlas, por eso se fue al infierno. No, porque lo que contaba era ¿qué? La intención del corazón. Habían situaciones que ellos vivieron. Dice: y en el infierno el rico alzó sus ojos estando en los tormentos. Porque el rico se fue ¿a dónde? Al Hades. Y el pobre, el mendigo se fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Dice: y vio Abraham de lejos. Mire, Abraham vio, no era una historia, Abraham vio, no era un cuento o una parábola. Vio de lejos a Lázaro en su seno. Sigamos, al 19. En su seno, 24. Pasas el 24, el otro. Ok, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham. ¿Quién dio voces? El rico. Estando en el infierno, le dijo a Abraham, dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo, ¿en dónde? En agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado
en esta llama. ¿Se imagina el tormento que estaba viviendo este hombre? Y eso no era un cuento. Jesús estaba describiendo lo que sucedía y le pedía el rico a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, que mojara su dedo, lo pusiera en su garganta. ¿Se imagina el calorcito y el tormento? Siguiente versículo, por favor. Y díjole Abraham le respondió: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Le está diciendo, en otras palabras, cada uno le tocó lo suyo, vivió lo que vivió, cada quien recibió algo. Dice, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros. ¿Con quién estaba Abraham? Con Lázaro. ¿Estaba en dónde? Pues si es en el seno, en el lugar de él, estaba junto con él. Hay una gran cima constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a allá a vosotros no pueden, ni de allá a acá. Siguiente versículo. Y dijo: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que cogiera a Lázaro, lo sacara del cielo, del seno, y se lo mandara a casa del padre. Siguiente. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. En otras palabras, el rico le rogaba a Abraham que si no le podía ir a poner agua, imagínate, uno untarse, ¿qué podrá saciar eso? El dedo mojado en agua y nada. Pero ¿cómo sería ese tormento? Y encima entonces le dice, bueno, entonces si no se puede hacer eso porque hay una cima, manda a Lázaro que vaya donde mi familia, porque yo no quiero que mis 5 hermanos se vengan a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Siguiente. 29. Y Abraham le dice, mire que todo lo que está narrando es cierto y es del momento. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, no es que tuvieran a Moisés vivo ni a los profetas, pero estaban las escrituras, así como usted y yo las tenemos. Los profetas y Moisés son los libros de la palabra. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿está quién? Moisés. De ahí en adelante están los profetas. Y dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Siguiente. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Vea, es que si usted manda a Lázaro y lo manda que toquen las puertas, ellos saben que Lázaro se murió y ellos van a creer. De una van a creer lo que pensaba. Siguiente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Mire, muchachos, usted tiene la palabra de Dios. Si usted no cree la palabra, muchas veces menos a que Jesús mismo resucitó entre los muertos. Y eso le estaba diciendo Abraham al rico. Si ni siquiera que le creyeron a los profetas y a Moisés la promesa de Jesús, mucho menos si alguien se levantara de los muertos. Y Jesús se levantó de los muertos. Y muchas veces hasta ustedes mismos o nosotros mismos no creemos, sabiendo que Jesús se levantó de los muertos. ¿Qué narra esto? El infierno es una cosa terrible y horrible. Ahí lo puede ver. Y lo narra Jesús para que entendamos cómo es eso de tremendo. Hay 2 juicios, el de los impíos y el de los justos. La base del juicio eterno, ¿cuál es? Luego usted en las notas lo va a poder ampliar, pero yo quiero decirle, el Padre tiene autoridad para juzgar. El Padre, Jehová, tiene la autoridad para juzgar, pero toda esa autoridad se la ha entregado al Hijo. Y el Hijo nos juzga a nosotros de acuerdo a la palabra. Padre tiene la autoridad, pero se la delegó ¿a quién? A Jesús. Y Jesús nos juzgará de acuerdo a la verdad, que es la palabra. Mejor dicho, Moisés y los profetas. Y la misma palabra de él. Eso será conforme a la verdad. Mire, usted y yo no vamos a ser juzgados por lo que sabíamos de la justicia. Vamos a ser juzgados por lo que practicábamos de la justicia.
Usted puede saberse la Biblia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe, qué no se debe. Pero usted va a ser juzgado de acuerdo a lo que usted hace o no hace. Eso es lo que va a definir en qué vamos a ser juzgados. Nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Nuestras vidas son ¿qué? Libros abiertos para Dios. 13, 1:3, 4, 1:3. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Hebreos 4, pero es 4:13. 4:1:3. 4:13. Ya, ahora sí. Y no hay cosa criada, yo sí decía que no me sonaba. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta, o creada que no sea manifiesta en su presencia. Ninguna cosa, no hay cosa criada que no sea manifiesta. Regálame versión NBI a ver cómo lo dice esa parte. No está bueno, ok. No sea cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas. ¿Todas las cosas están qué? Mire, Dios a usted no lo ve con ropa, para que no le dé pena cuando se acerque a Él. Ay, Señor, es que le cayó la tira al brasier, qué pena. No, Él ya la ve a usted, señora y hombre, desnudo. Dice, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo le tenemos que dar cuenta a Dios de cada cosa que hagamos, de cada cosa ociosa que hayamos hecho o hayamos hecho con alguien. Jesús nos ha justificado, pero igual tendremos que dar cuentas, todos, comparecer ante justos e injustos. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí en esa parte? Bueno, el evento central del juicio lo determina la resurrección de los muertos y nuestra fe. Si usted cree que Jesús lo resucitó de los muertos, que Jesús lo perdonó a usted de los pecados, usted se arrepintió y recibió esa salvación, usted va ¿para dónde? Para el juicio de los justos. ¿Por qué? ¿Porque usted es justificado por sus obras? No. Nosotros somos justificados para hacer obras, que es una gran diferencia. A veces la gente ha enseñado, y nos enseñaban en la tradición de religión católica, digámoslo así, de que usted tenía que hacer obras buenas para poder ganarse el cielo. Entonces muchas veces un delincuente, algún maleante iba y daba una ofrenda grandísima, una millonada a la iglesia y le absolvían sus pecados, entonces ya se ganó el cielo. Eso no es así, porque nosotros no hay obra que nos salve, solamente nos salva la muerte de Cristo, que nos dejó y nos dio heredad para hacer ahora sí buenas obras. Como soy salvo, ¿ahora qué? Hago buenas obras, pero no hago las obras para salvarme. Ese es un tema, de pronto algunos que apenas hoy vinieron, como este ya es el tema, creo que el 18, los primeros temitas son de arrepentimiento, obras muertas, odres nuevos, cómo es que recibimos la salvación, para que no se me vayan a asustar. Si alguna dudita al final las aclaramos, ¿listo? Bueno. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Vamos a ir a Isaías 53:6. Jesús murió, te perdonó a ti, me perdonó a mí. Todos. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos los pecados los pagó Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quién aquí no estaba descarriado antes? Todos andábamos descarriados. Dice, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, o más Jehová, cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Mire, Jehová descargó su ira o venganza en el cuerpo de Jesús. Lo que tú y yo teníamos que pagar, lo descargó sobre él. Pero aquel que no cree que Jesús llevó sus pecados, él en su propio cuerpo tendrá que pagar la condena. Entiéndame eso. Si usted cree que Jesús murió y pagó por tus pecados y te arrepientes y cambias, el costo, el pago de tu pecado fue ya sobre Jesús y ya no le debes nada al Padre, porque Jesús
Dios te justificó a través de Jesús. Pero si tú no crees que Jesús te limpió, te lavó y murió por ti, en tu propio cuerpo pagará después del juicio, en tu propia carne, el pago de la condena de todos tus pecados. Por eso hay que aceptar a Cristo, por eso hay que recibirlo, por eso hay que arrepentirnos, por eso hay que llevar la buena noticia a nuestros amigos, a la familia, a la gente. Hay que librarlos de eso que le pasó al rico. Todavía podemos hacer algo por los que no han llegado, los que están vivos, los que murieron, no hay nada que hacer. Puede ser la tía, la abuelita, el primito que era tan bueno y hacía mercados a los pobres, pero nunca hubo un arrepentimiento en su vida. Están en el Hades, porque la palabra se cumple. La palabra es verdad. Ahora hay que hacer algo por los que están vivos aún, tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus familiares. Ahora es que tenemos tiempo de hacer esto. Debemos humillarnos y arrepentirnos, que eso realmente es lo que produce el perdón de pecados. Hechos 2:38. Solo la humillación delante de Jesús por nuestros pecados produce el perdón. Y dice Pedro les dice: arrepentíos. Esto fue en Hechos, cuando ya había pasado Hechos 1:8, el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Jesús no estaba ya físicamente, pero el Espíritu Santo había venido ya a morar en la tierra. Y Pedro empezó a predicar, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo me tengo que bautizar en el cuerpo de Cristo. Veíamos el bautismo del cuerpo de Cristo en la clase anterior. Es cuando yo le pido perdón a Él. Es cuando yo acepto que Jesús murió en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre. Es más, derramó todo. Dice la palabra que cuando fue traspasado por la lanza, ¿qué salió? Agua. Dio más que su sangre, hasta sus fluidos corporales, que ya no había sangre. Porque Él no sabe hacer las cosas a medias. Jesús solo hace las cosas completas y perfectas. ¿Listo? Y es la forma en que tenemos que imitarlo y hacerlas también. Entonces, solamente humillarse y arrepentirse es lo que produce el perdón de los pecados. No todos los hombres aceptan el perdón de pecados. Usted le va a hablar a muchas gentes que usted le dice: mira, Jesús murió por ti, Él quiere darte una vida con propósito, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere... no me parece, no, es que no me gusta, no, otro día. Pero tú ya hiciste tu parte. Ya hiciste tu parte. Habrá gente que te vas a encontrar que no te va a creer, que no va a creer en Jesús, pero está escrito también, está determinado que eso va a pasar. Es una decisión de cada persona recibir el perdón de pecados. Tú no puedes salvar a tu familia, tú no puedes salvar a tu hermano, a tu papá, porque es una decisión personal. Cada uno tiene que tomar esa decisión, cada uno tiene que aceptar el perdón de Jesús en su vida. Entonces, cuando haya la muerte, haya la resurrección, dice, yo lo voy a contar así a grosso modo, viene el arrebatamiento, que dice que estamos en los últimos tiempos, va a ser cercano, pronto, puede que nos toque, puede que a los que siguen, después de que nos vamos, no sabemos, hay muchas señales, hay muchas cosas. Uno se pone a ver historia, por ejemplo, en Jerusalén, que ya de pronto les da por la paz, volver a empezar a construir el templo, y eso son señales cercanas. Pero Jesús está esperando que nosotros hablemos de Él. En la medida que tú hables de Cristo y llevemos el mensaje, estamos acelerando la venida de Jesús, porque Él nos está dando tiempo. Pero entre más evangelicemos, entre más a través de los medios hablemos de Jesús, de la gente, a la gente, más rápido va a venir. Viene Él ahí, el arrebatamiento y la resurrección de los que ya durmieron, que eran cristianos y creyentes. Y viene en el tiempo a estar con Dios, viene luego un tiempo de gobierno, son 1000 años en que gobernaremos con Jesús acá. Y los que habían muerto sin creer, todavía no resucitan hasta que pasen esos 1000 años. Después de que pasen esos 1000 años, dice que el diablo va a ser atado por ese tiempo para que no haga daño, pero luego va a ser desatado. Ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis. Y vendrá ya la segunda muerte. ¿Para quién? Para los que no creían. Pero para los creyentes seguiremos viviendo con Jesús y con el Señor el resto del tiempo. Ahora sí, un paraíso perfecto, una tierra perfecta, o sea, todo va a ser
No va a haber hambre, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no nos vamos a engordar, no, ¿cierto? Va a haber muchas cosas hermosas. Los únicos que van a sufrir segunda muerte son los no creyentes. Porque nosotros vamos a resucitar y ya, pues, ¿cómo vamos a tener muerte? Esto, no va a haber segunda muerte para los creyentes, solo para los... Ah, no, pero eso ya es algo, un sentido espiritual, sí. Ok. Bueno, vamos a ir a Romanos y vamos a ver el primer juicio. Son dos juicios, vamos a ver el primero y luego vemos el segundo. Primer juicio, el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es solamente para los creyentes, los justos, los justificados por la sangre de Cristo. Yo les pregunto, ¿ustedes son justos? ¿Quién aquí hay justo? ¿Es justo? ¿O ha sido justificado? Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. En nuestra naturaleza no somos justos, porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Pero Jesús nos justificó. Cuando el Padre te mira a ti, no ve a Pedro, no ve a Daniel, no ve a... Él ve a quién, a Jesús, a Cristo que lo ha lavado. Obviamente, si andas en arrepentimiento, si andas andando en lo correcto, porque si no, pues el Espíritu Santo se apaga. Nosotros como cristianos, dice la palabra, y hemos visto en testimonios de gente satanista que tenían esa visión de ver lo sobrenatural, ver las otras dimensiones, demonios y todos, y describen a los cristianos firmes y creyentes como hombres con una llama encendida en la cabeza, con el nombre de Jesús aquí brillante y un ángel fuertemente armado al lado de cada creyente. Pero si tú no eres un creyente, que eres un cristiano a medias, no tienes ángel, tu luz está que se apaga, ni brillas y estás expuesto a los demonios que te ataquen. Un cristiano firme, los demonios no se pueden acercar. Y decían unos exsatanistas en unos testimonios, que de pronto algún día se los comparto, de ellos describían porque ellos atacaban a los cristianos. Y a los naturales que no tienen marca de nada, no tienen luz y son propiedad de ¿quién? De Satanás. Pero entonces debemos andar siempre en santidad. El tribunal de Cristo, Romanos entonces 14 del 10 al 12 dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Te lo está preguntando Dios a ti en este momento. ¿Por qué lo juzgas? A tu hermano, puede ser tu familia, puede ser hasta un no creyente. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué lo menosprecias? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, y está hablando de los hermanos en Cristo. Me excuso ahí, de los hermanos en Cristo, tus compañeros de fe. ¿Por qué lo juzgas si todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Aunque tú seas cristiano, en ese juicio no va a ser un juicio de condenación. Tú ya vas para el cielo y eres salvo porque Jesús te redimió. Pero de lo que te has comportado y cómo has vivido tu vida, mediocre o excelente o a medias, le vas a tener que explicar a Jesús o darle cuentas a Él por qué manejaste tu vida de esa forma. Vas para el cielo, pero en el cielo hay rangos también, de felicidad, de tributos, de coronas, de gloria. Hay gente que va a estar en el cielo y este es el cielo y ellos van a estar por allá en los muritos, mientras otros van a estar al lado de Jesús. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible ¿qué? Y sin santidad nadie verá a Dios. Tú puedes pasar una vida aquí mediocre, Cristo te salvó, medio haces algo, pero cuando llegues al cielo creo que no vas a poder ver a Dios. Estás en el cielo, sí, pero lejos del pastor, el gran pastor que es Jesús y Dios. Entonces hay que cuidar. Realmente si tú estás en los caminos de Jesús, de Dios, es con toda. No son aguas tibias. Dice la palabra, al tibio lo vomitaré de mi boca. No es para que lo hagas con temor, hazlo con amor, porque Dios te salvó, Dios te libró. El tribunal de Cristo, entonces todos compareceremos, y vamos a este otro versículo, 2 Corintios 5:10.
todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo. Ese sí es 1 Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos o comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Ahí está hablando a los creyentes. Pablo le estaba escribiendo a la carta a los Corintios, la segunda carta que escribió, aunque exegéticamente creo que es la tercera. Hubo una carta que nunca se envió cuando uno estudia la Biblia. Y dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos o nos comparezcamos y presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho, por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo le tendremos que dar cuentas a Jesús. No es que solo vamos al cielo y ya, ¡ay, qué rico! No, Jesús nos va a hacer una entrevista, eso va a ser público, pantallas gigantes, última tecnología, LED, sonido 4D, no, eso va a ser una cosa impresionante. Y usted va a estar ahí compareciendo. Hijo, ¿por qué hiciste esto? Porque aún siendo cristiano menospreciabas a tu hermano. Porque aún siendo cristiano fallabas y hacías a escondidas lo que no tenías que hacer. ¿Por qué? ¿Quiere pasar esa vergüenza allá delante del Señor? No, ¿cierto? Qué triste. Pero tendremos que dar cuentas. Segunda de Corintios 3:8. Todos recibirán recompensas. Dios te dará cuentas y te pedirá y vos te sentirás mal, pero Él te va a pedir cuentas porque te va a premiar. Y dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? No, es primera de Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega, miren ahí, el que planta y el que riega son una misma cosa. Yo te hablé a ti de Jesús, por ejemplo. Te digo, mira, Jesús murió por ti, quiere darte una nueva vida. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Y tú invitas a Jesús a tu vida y te arrepientes de tus pecados. Yo hice esa labor, pero llega otro líder, mi esposa, no sé, y te empieza a edificar, a aprender la palabra, a crecer. Dice la palabra que el que siembra como el que riega son ¿qué? Una misma cosa. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que las cosas hay que hacerlas mediocres o excelentes. Si tú vas a tener un grupo de oración, una célula, tienes que hacerlo con excelencia. Porque Dios, Jesús mismo, premiará de acuerdo a la labor que hagas. Si vas a hacer algo en tu casa, en tu negocio, en tu estudio, con tu familia, ¿será mediocre o será excelente? Excelente, porque Jesús mismo y el Padre dará la recompensa a lo que tú hagas. Nuestras obras serán probadas por fuego. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Nadie puede poner, o sea, si usted tiene un fundamento que es Mahoma, que es Buda, está en la olla. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Si alguno edificare sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo, el arrepentimiento, el perdón, la sangre que me redimió. Ese es el fundamento. El bautismo en el cuerpo, el bautismo en las aguas, el bautismo en el Espíritu, ese es el fundamento. Pero dice, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta o manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será, dice en otra versión, será probada,
y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siguiente. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, pero él será salvo, mas así como por fuego. O sea, eso quiere decir, será salvo, pero como cuando como salió Don Elmer aquí, los trabajadores, a salvo pero quemados, o sea, negritos. Así dice la palabra, tu obra será probada por fuego. Será probada por fuego. Entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? Mis obras, usted las puede hacer como con excelencia. ¿Qué es oro, piedras preciosas? Diamantes, eso es excelencia, es lo mejor. Pero también usted puede estar edificando su vida con heno, o sea, paja, pasto, hojarasca. Cuando llegue usted a comparecer contra Dios, lo que usted hizo mediocremente en su vida, lo que usted nunca tomó las riendas de su cristianismo, de su vida y lo que tenía que hacer con excelencia, ese día va a ser sometida a fuego. Y si usted no hizo las cosas con excelencia, todo se quemará. Usted será salvo, posiblemente, porque dice la palabra también, aún el justo difícilmente se salva, dice la palabra. La obra de cada uno será probada. Lo que tú haces, tu trabajo, tus relaciones, cómo tratas a la gente, cómo amas, cómo llevas la palabra, cómo cuidas a tus ovejas, cómo cuidas a la gente que se te encarga, cómo haces con excelencia, no sé, si tienes que adorar, si estás en la alabanza, si sirves, si vienes a limpiar una silla y como porque te vean un trapito, esto ya quedó listo. O sea, Dios ve qué hay en tu corazón y cómo estás sobreedificando eso sobre el fundamento. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Es una forma de español que dice que sufrirá, pero será salvo, mas así como por fuego. Salió de un incendio en un edificio y salió corriendo quemado, chamuscado, se salvó, pero no hay premios, no hay coronas, no hay reconocimiento y quizás hasta ni veas a Dios. Cerquita, pues de cerquita, lo ves como en el estadio, por allá, en la tarima, ¿sí? En el murito. El juicio de los impíos, ahí estamos hablando de todos los que vamos a comparecer ante el juicio de ¿qué? Al trono de Jesucristo. Entonces son dos, el trono de Jesucristo y otro que llama el gran trono blanco. El trono de Jesucristo es ¿para quiénes? ¿Para los otros o para nosotros? Para los no creyentes es el del trono blanco. Vamos entonces al juicio de los impíos. Se llama el gran trono blanco. ¿Por qué se llamará el gran trono blanco? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Vamos a Apocalipsis 20, no sé por qué los teólogos lo llaman así. 20 desde el versículo 5 y vamos a ir hasta el 15. Vamos a ponerle mucho cuidado, con esto terminamos, para que usted conozca cómo va a ser esta realidad del juicio de los ¿qué? Impíos. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean ¿qué? Mejor dicho, se lo voy a parafrasear porque ese español está muy antiguo. Los otros muertos, ¿quiénes son? Los no creyentes. Esos otros muertos no volverán a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Jesús nos viene, nos recibe en las nubes, nos encontramos con Él, gobernamos con Él durante ¿cuántos años? 1000 años, y al cabo de esos 1000 años resucitan ¿quiénes? Los no creyentes o los impíos. Esta no, devuélvalo. 1000 años. Esta es la primera ¿qué? Resurrección. ¿Para quién? Para los no creyentes, porque nosotros ya habríamos, de los muertos ya habrían resucitado. Siguiente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Los justos cuándo resucitan? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. En el arrebatamiento. Puede que usted y yo no tengamos que
morir y podamos ser transformados y qué rico encontrados con Dios sin tener que pasar por... Pero igual, si morimos, dice la Biblia que iremos al paraíso. También parte del cielo a disfrutar con Jesús. ¿Mientras qué? Mientras el cuerpo es resucitado. Todos los que murieron no están allá. Imagina uno morirse esperando el cielo y durmiendo. No, los que mueren, su cuerpo está enterrado, pero su espíritu, su alma está con Jesús en el paraíso. Solo que cuando viene la resurrección es que ese cuerpo llega a ser fusionado para tener un cuerpo restaurado, un cuerpo nuevo. ¿Listo? ¿Estamos ubicados? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. La segunda muerte no es para los de la primera resurrección. ¿Entienden el trabalengua, cierto? Estamos entendiendo. Hay una primera resurrección de los creyentes, luego viene una segunda 1000 años después de esa, donde la muerte no tiene poder sobre los de la primera resurrección, sino sobre los de la segunda resurrección. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues ese punto y coma casi que es pues la segunda muerte no tiene potestad en ellos. La segunda muerte nunca ocurrirá para un creyente. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Usted quiere reinar con Cristo? Amén. Yo quiero estar ahí al frente. 1000 años de reinado con Cristo. Sigamos al versículo siguiente. Lo dejo tarea, en el material usted lo esculca más, mira lo que hay. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Durante esos 1000 años usted se devuelve los primeros versículos del 1 al 4, dice que bajó el ángel del cielo con cadena en mano, llegó al infierno, cogió al diablo, lo amarró 1000 años y durante esos 1000 años esta vida va a ser muy buena y perfecta en cierta forma, porque no va a estar. Pero cuando pasen esos 1000 años, dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, siguiente, y saldrá para engañar a las naciones que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Porque la tierra todavía va a haber ¿qué? Gente que va a estar aquí, que no se fueron en el arrebatamiento, que no han muerto. Y mire lo más tremendo, han habido varios juicios. El diluvio universal fue un juicio. Sodoma y Gomorra fue otro juicio. Y cuando suceda el arrebatamiento, en ese momento, Dios descargará su ira sobre la tierra. Por eso hay de los que se queden aquí. Y usted, yo le digo una cosa, Jesús vendrá como ladrón en la noche en cualquier momento. Cuando usted menos piense, viene Jesús. Y si usted no está caminando recto en santidad, aquí se queda. Y se queda sufriendo la ira de Dios sobre la tierra. Y la única forma que usted se salva es cuando sea decapitado en nombre de Cristo. ¿Será que lo soportará? Entonces no es para jugar. No es para jugar las cosas de Dios. Claro. Sí, han habido varios juicios, pero temporales. Este sí es un juicio eterno. Y saldrá para engañar a las regiones que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. ¿Para la batalla contra quién? Contra Jesús, que estaría reinando con nosotros aquí en la tierra. Y dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Toda esa gente malvada sería como arena del mar. Dice, y el diablo que los engañaba, ¿a quién? A la gente que quedó aquí en la tierra. Pero como nosotros vinimos con Jesús a reinar, dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás, como las historias de los cuentos. Toda la vida, toda la eternidad, los impíos en ese momento van a ser echados junto con Satanás, junto con la muerte, al lago de fuego. Sigamos con el versículo 12.
Ahí, y vi un gran trono blanco. Ya sabemos de dónde salió el juicio del trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el Padre. Dice, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado de lugar para ellos. Mire, ¿cómo será eso de tremendo? Que donde usted se esconda, o donde se esconda el que se quiera esconder, no se va a poder esconder. Mire qué dice la palabra, la tierra huyó de delante de la presencia. ¿Y quién quedó ahí? Todos los que van a ser juzgados. No hay lugar donde esconderse. Que debajo del búnker, que no sé, todo eso se va a desaparecer en un momento, en abrir y cerrar de ojos. Y dice, ¿me lo devolviste? Y vi un gran trono blanco, el que está sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra. Mire, la tierra se fue y el cielo se fue, y no fue hallado lugar de ellos. Sigue. No fue hallado lugar de ellos. O sea, ellos no podían encontrar. ¿Y qué se hizo la tierra? ¿Qué se hizo el cielo? Y todos delante del trono blanco, sin poderse esconder. Y vi los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir grandes y pequeños? No solo los adultos. Niños que hoy en día pueden tener 10 años, quizás 9, quizás 8, que su malicia, su maldad ya empezó. Por eso dice la vida, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y dice Jesús, yo soy el camino. ¿En qué hay que instruirlos? En Jesús. Porque grandes y pequeños estaban delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, los libros en que Dios anota todo lo que usted y yo hacemos, o todo lo que hace el impío también. Y dice, abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Cogen a los impíos y abren el libro de la vida. Mijo, usted aquí no está. Usted nunca creyó en Jesús. Usted nunca aceptó a Jesús ni se arrepintió de sus pecados. Páseme los otros libros. Usted hizo esto, adulteró, fornicó, El infierno tiene escalas de castigo, como el cielo tiene escalas de premios. Un hombre que nunca ha hecho nada, que es un buen esposo, que no le pega a su mujer, que sostiene a sus hijos, no tiene moza, muy bien, pero jamás tuvo un encuentro con Jesús, se arrepintió de su vida, va a estar en el infierno. Solo que el castigo va a ser diferente al que mataba, fornicaba, o adulteraba o hacía fechorías. Los dos van a ir al infierno, todos dos, porque Dios es justo, será castigado de diferente manera. Igual cuando tú eres cristiano y cuando tú haces las obras, sea como paja, heno, hojarasca u oro, vas a tener premios en el cielo. Y no va a ser igual el que nunca hizo nada, tuvo una vida mediocre, que escasamente recibió a Cristo y medio intentaba hacer algo y venir a escuchar palabra, aquel que escuchó palabra, se arrepintió, cambió su vida, ayudó a cambiar a otros y sirvió para la obra. Eso es totalmente diferente. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? En los libros según sus obras. Por eso hay que creer o no creer en Jesús. Hay que tener santidad o no tener santidad. Hay que tener santidad. Hay que tener fe. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Los muertos que él tenía los entregó. Señor, aquí están ante su trono. Y la muerte y el infierno también entregaron todo lo que había allá en el Hades. ¿Lo entregaron para qué? Para que fueran al juicio del trono blanco. Cuando la gente muere va al Hades, pero está esperando realmente la segunda muerte, que es el infierno. Si allá sufrían, va a ser mucho peor allá cuando les toque ya el juicio final. Y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Tu nombre está en el libro de la vida. Tu nombre está en el libro de la vida. Cuando los discípulos de Jesús fueron enviados, los 72 fueron enviados a hacer milagros y a hacer
a hacer todo lo que, ir a sanar enfermos, a llevar la palabra, volvieron felices. Jesús, hasta los demonios se nos sujetan, hasta los demonios huyen cuando nosotros les hablamos. Y Jesús les dijo, no se gocen de que los demonios se sujetan, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mira, tal vez tu nombre no esté escrito en la Biblia. Tal vez tu nombre y el de los 72 no apareció en la Biblia, pero están escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que tú tienes que gozarte. Cuando tú aceptas la salvación de Jesús y te arrepientes realmente, no remordimiento, tú recibes de verdad la salvación de parte de Dios. Es cambiar, es ser una nueva criatura. No la misma criatura haciéndoselas de religioso y haciéndolas de creyente. Tú no sabes, en cualquier momento viene el Señor. Cuando dice la Biblia, estarán dos durmiendo, uno será llevado, uno será quitado, estarán dos en el campo, uno será llevado, otro será dejado. Yo no me imagino la cantidad de iglesias donde mucha gente en el arrebatamiento se quedará y pastores que se quedarán. Porque no es solo aparentar, no es solo ser religioso, es tener un arrepentimiento y una vida real con Dios. ¿Claros? Bueno, vamos a orar.